Amigos y hermanos, hoy vamos a darle continuidad a nuestros estudios en video. Vamos a hablar hoy del problema. En el estudio anterior hablamos que la escritura nos transmite una información dividida en dos partes. La primera la titulamos el problema, la segunda la solución. Bien, hoy vamos entonces a dedicarle un poco de tiempo a esta primera parte de esa información, sería el problema. Bien, todos nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas el nombre Satán, más conocido como Diablo, Lucifer, en fin. El término Satán es una palabra en el idioma arameo que significa adversario, enemigo, acusador. Se lo emplea en las escrituras hebreas, se lo conoce entonces a este personaje, comúnmente llamado como el diablo, en las escrituras hebreas como Satán, Ha-Satán. Y entonces quiere decir adversario. Muchas veces se le tiene miedo en algunos lugares religiosos, extremistas, ni siquiera quieren mencionarlo. Es como que le tienen miedo al nombre. Pero es una palabra en arameo. Si nosotros decimos adversario en nuestro idioma castellano, también estamos diciendo lo mismo, simplemente que en nuestro idioma. Entonces no hay que tenerle miedo a las palabras, más bien tratar de conocer, de profundizar lo que cada una de ellas significa. Bien, la Escritura entonces nos cuenta sobre este personaje bíblico, Satán, que es el adversario, el enemigo, el acusador. Bien, este personaje tiene un grado jerárquico. Comúnmente se dice que Satán es un ángel caído. La Escritura no nos menciona que sea un ángel, sino que nos dice que es un querub. Un querub, para que podamos entenderlo sencillamente, es como un rango en una jerarquía militar. Podríamos decirlo equivalente a un general, quien tiene a su cargo otras personas con menos rango, con menos jerarquía. Bien, Satán entonces la Escritura nos menciona que es un querub. Eso lo podemos leer en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28, en el versículo 14. Bien, otra parte muy importante que en esto puede llegar a generar polémica, puede que muchos de ustedes no estén de acuerdo con lo que voy a mencionar, pero yo simplemente voy a leer lo que la Escritura dice. Dicen algunos, ¿no es cierto?, algunas religiones, algunas denominaciones, que Satán es un ser espiritual. Yo voy a leer en el libro del profeta Ezequiel. Voy a leer el capítulo 28, el versículo 2. Dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios. Bien, aquí es tremendo la declaración del profeta. Dice que este opositor es hombre. No dice que sea un ser espiritual, alguien etéreo, no dice que sea una energía, no dice que sea una influencia, sino dice que es un hombre. En el mismo capítulo de este profeta podemos leer también en el versículo 9: porfiarás en decir yo soy Dios en presencia de quien te mata, porque en presencia del que te traspasa tú eres hombre
y no Dios. Entonces estos dos versículos nos cuentan que Satán no es un ser espiritual como nosotros lo entendemos, que por decir espiritual entendemos un ser etéreo. No, nos dice que es un ser físico y nos habla de un código genético específico. Nos dice que es hombre. ¿Por qué nosotros tendríamos que suponer, imaginar, llegar a la conclusión que es otra cosa? Nos está diciendo que es hombre. Tremendo, ¿no es cierto?, esta declaración del profeta, que sin duda le saca mucho misticismo la idea que la religión nos ha entregado, que nos ha llegado por medio principalmente de la Iglesia Católica. Nos llegó que Satán es un ángel caído y por ser un ángel es un ser espiritual, un ser etéreo, sin físico, sin cuerpo, sin materia. Bien, la Escritura nos dice que es un hombre. Bien, tendríamos que razonar entonces qué tipo de hombre es exactamente como nosotros. Si es como nosotros, ¿por qué no muere? ¿Por qué sigue viviendo a través del tiempo? Bueno, el Señor, nuestro Señor Yeshua, nos cuenta que Satán fue el primer homicida. O sea que el que originó la muerte en la raza humana, en el código genético hombre, fue Él. Y es una obviedad que Él no se iba también a contaminar con la muerte, sino que Él la originó para aquellos que no aceptaban su forma de gobierno, la forma de gobierno que Él quiso imponer. Pero no nos vayamos mucho más allá. Entonces, llegamos a la conclusión, según el profeta Ezequiel, más allá de lo que nosotros querramos interpretar, es lo que dice la Escritura en este profeta. Nos dice que entonces Satán es hombre y Satán tiene una jerarquía de querub. No vayamos más allá, sino limitémonos a lo que la Escritura nos cuenta sobre él. Bien, entonces entendemos que él es un adversario. ¿Adversario de quién? ¿En qué momento se constituye como enemigo, como acusador, como Hashatán? ¿Y contra quién ejerció su lucha? ¿Contra quién se enfrentó? Es una obviedad que se enfrenta contra el Padre, pero no en forma directa. No se enfrenta directamente con el Creador, sino se enfrenta contra la forma de gobierno que el Creador instituyó en este universo. Una forma de gobierno delegada en personas, delegadas en un código genético, para el caso, código genético hombre, constituido en un lugar llamado el Monte del Testimonio, donde desde ese lugar se gobierna a todos los lugares habitados de nuestro universo. Entonces Satán se rebela, hace oposición, se convierte en enemigo y adversario de ese lugar de gobierno llamado el Monte del Testimonio. Eso también lo vamos a encontrar en el profeta Isaías, en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Nos habla entonces que si bien Satán tenía entrada al Monte del Testimonio, donde se reúnen los llamados Elohim o altísimos vivientes, para tener una traducción más cercana a nuestro idioma, él se rebela contra ese lugar de gobierno. Se le había encargado la función a este querub de ser un mayordomo. El Señor Yeshua nos habla en Lucas capítulo 16 del mayordomo injusto. Bien, el Señor por medio de parábolas daba a conocer lo escondido desde antes de la fundación de este sistema. Por medio de las parábolas, por medio de los ejemplos, el Señor transmitía una información que para los no muy interesados pasaba desapercibida, pero para aquellos que de verdad estaban siendo guiados por el Espíritu de verdad, o llámese Espíritu Santo, buscaban conocer más en profundidad todos los temas. Tenemos ejemplos cuando los apóstoles, los discípulos, después de despedida a la multitud, le preguntaban al Señor a solas, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Y el Señor
obviamente, al que más interesa, le explica en mayor detalle todas las cosas. Déjenme decirle que todos estos detalles que vamos a empezar a descubrir a partir de lo que la Escritura nos manifiesta sobre este personaje, para la mayoría de las religiones están vedados, están ocultos, siguen siendo un misterio. Pero para nosotros, con el favor de nuestro Padre, vamos a llegar a conocer que todo es mucho más sencillo de lo que se nos explicó, de lo que se nos dijo. Se trata de una guerra, de una batalla entre hombres, no entre hombres contra el Padre ni contra el Creador, sino entre nuestro mismo código genético, el código genético hombre. Bien, entonces, este querub entonces se le delegó la función de ser un mayordomo. Mayordomo quiere decir el que ve con mayor claridad las cosas. Y desde ese punto, parado en el domo, el mayordomo es el que está en el domo, en esa cúpula, paradito ahí arriba, él es el que observa con claridad todo y de ahí da sus directivas. Bien, él se le encargó la función específica de organizar todo en este planeta para la manifestación de Immanuel, del Altísimo con nosotros. De parte del monte del testimonio, donde se reúnen los Elohim, los altísimos vivientes, se le delegó a él esta función de ser entonces mayordomo, un administrador. Bien, él excedió con toda su responsabilidad, con todo el conocimiento que se le brindó. A él no se lo creó en el sentido de no había nada y de repente, plum, apareció este ser, sino que si decimos que es de nuestro código genético, obviamente que fue niño, fue joven, llegó a ser un hombre que no muere, por cierto, al no tener contaminación en su ADN. Entonces, las escrituras nos cuentan que a él se le encargó la organización de este planeta para la manifestación de Immanuel. Immanuel quiere decir el Altísimo entre nosotros, quien iba a ser la manifestación física de un Dios invisible, que su creación quería conocer, que quería acercarse, y la forma de este Dios invisible, a quien nunca nadie jamás ha visto, la forma de darse a conocer era por medio de Immanuel, por medio de su Hijo. No es que Jesús sea el Padre, ni que el Padre sea Jesús, sino que una cosa es nuestro Señor y otra cosa es nuestro Creador. Bien, entonces, a este mayordomo se le delega la función y se lo capacita. Obviamente que él no fue malo desde el comienzo, sino que en el capítulo 28, versículo 15 de Ezequiel dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste formado hasta el día que se halló en ti maldad. A él se lo capacitó. Cuando leemos la palabrita formado o creado, no está hablando que él no existía y de repente crearon a esta persona, sino nos está hablando de una formación, nos está hablando de una educación, de una capacitación, de que esta persona llegue a ser y llegue a tener la capacidad de desempeñarse en la función que los Elohim del Monte del Testimonio querían delegar en él. Entonces dice que este personaje, Satán, que ese no fue siempre su nombre, en hebreo es Heilel ben Shaher. En otra clase hablaremos sobre qué quiere decir Heilel ben Shaher. Se rebeló entonces. No quiso ser el segundo, no quiso ser el que prepare este planeta para el advenimiento del unigénito, del Padre, del primogénito de toda creación, de Immanuel. Él tomó entonces el protagonismo, originando un caos en este planeta. Pero bien, amigos, hasta aquí es esta clase. Vamos a continuar en clases siguientes con este mismo tema,
Seguiremos viendo por medio de la Escritura, entonces, ¿quién es este personaje? Que nos quede en claro hoy, en esta clase. Hayatán quiere decir entonces adversario, enemigo, acusador. Es de un código genético específico. Hombre, según Ezequiel, capítulo 28, versículos 2 y 9. Tiene un cargo jerárquico, no es un ángel, no es un mensajero, es un querub, según Ezequiel 28, 14. Buenas tardes amigos, nos vemos en el próximo video.